Bueno, hoy vamos a empezar a ver entonces el comportamiento de los sistemas formados por bosones. Nos mantenemos siempre dentro de la condición de partículas no interactuantes, ¿cierto? Y sabemos que, por lo que hicimos al principio del análisis de las estadísticas clásicas, en el caso de bosones, es decir, cuando es posible que más de una partícula se meta en cada estado de una partícula, de un dado sistema, el número medio esperado de partículas en un estado que tiene energía epsilon omega está dado por esta expresión. Es decir, este es el número de ocupación, tal como lo habíamos llamado, de un estado con una determinada energía. Recordemos que este resultado proviene de pensar en la ocupación de un estado en equilibrio con el resto del sistema, es decir, en equilibrio con los otros estados de una partícula, entre los cuales se intercambian partículas, y donde la temperatura y el potencial químico están dados por el propio sistema, ¿cierto? Es decir, ese propio sistema es el que fija la temperatura y el potencial químico. Pero recordemos que típicamente en lo que uno está pensando es que para el sistema total uno fija el número de partículas que tiene el sistema, ¿cierto? De forma tal de que el número de partículas ese va a ser simplemente la suma sobre todos los estados del número medio de partículas. Y fijado el número de partículas y la temperatura, que la situación típica desde el punto de vista experimental, quedará fijado el potencial químico, justamente pidiendo que la suma sobre los estados del número total de partículas, perdón, del número de ocupación de cada estado, sea igual al número total de partículas. Eso ahora lo vamos a ver inmediatamente en la práctica. El dibujito este muestra justamente la función que me da el número de ocupación como función de la energía. Acordémonos que tiene una divergencia en el potencial químico. Esta divergencia proviene del hecho de que uno, al obtener obtener esta expresión para el número de ocupación, ya hizo el límite termodinámico, es decir, ya pensó en que está trabajando con un número muy grande de partículas. Justamente lo que me dice esto es que si tengo estados de energía de una partícula que están muy cerca del potencial químico, entonces la ocupación de esos estados puede ser arbitrariamente grande. En esta clase vamos a ver, de hecho, cómo se manifiesta ese efecto, que es, de hecho, la principal propiedad, digamos, que caracteriza a los bosones, por lo menos en comparación con los fermiones y con los sistemas de partículas clásicas. Entonces, tenemos por un lado esa divergencia y por otro lado tenemos el decaimiento exponencial que corresponde al límite clásico, ¿cierto? Lo que llamamos el límite clásico, la estadística de Maxwell-Boltzmann. Como siempre, eso también pasaba como los fermiones, esto me da el número de ocupación como función de la energía. Ahora, cuáles energías estén realmente presentes en el sistema dependerá del sistema de que se trate, ¿cierto? Es decir, yo tengo, para un sistema determinado, tengo una cierta colección de estados y esos estados van a ser los que me van a decir cuáles son las energías que están presentes en el sistema. Típicamente puedo tener un continuo, ¿cierto? En cuyo caso representaría a los estados disponibles a través de la densidad de estados, y esa densidad de estados va a pesar entonces cada uno de los números de ocupación que corresponden a las diferentes energías. La condición que sí tengo en el caso de bosones es que necesariamente el potencial químico que yo le puedo fijar a un sistema de bosones tiene que ser obligatoriamente menor que la más chica de todas las energías accesibles al sistema, es decir, del estado fundamental del sistema, ¿cierto? Simplemente porque esta función es positiva solamente cuando las energías que esté considerando, en particular la más chica de las energías, sea mayor que el potencial químico, ¿cierto? Pero necesito que esta exponencial sea positiva para que, sea mayor que 1, ¿cierto? Es decir, el exponente tiene que ser positivo para que el número de ocupación sea positivo. Así que, en realidad, dado un determinado sistema con una determinada energía fundamental, yo no tengo una libertad completa para fijarle el potencial químico a ese sistema. El potencial químico necesariamente tiene que estar por debajo del estado fundamental. En realidad,
como siempre, ¿cierto? Es decir, uno no está pensando en la situación en la cual fija el potencial químico, sino más bien en la cual fija el número total de partículas del sistema y eso me determina el potencial químico, ¿sí? Ese potencial químico, si efectivamente el número de ocupación es positivo para todos los estados, como necesariamente tiene que ser desde el punto de vista físico, ese potencial químico me va a dar por debajo del estado fundamental del sistema. Eso lo vamos a ver ahora funcionando en algunos ejemplos. Tratemos de pensar qué es lo que pasa con un sistema de bosones cuando me acerco a temperatura cero, que es el primer límite, de hecho, que vimos en el caso de fermiones, ¿cierto? ¿Qué pasa con los fermiones a temperatura cero? Pensemos ahora qué pasa con los bosones a temperatura cero. A temperatura cero este sistema, o cualquier sistema de bosones, como cualquier sistema de cualquier tipo de partículas, va a tender a acercarse a su estado de energía mínima, ¿cierto? Y como yo en principio puedo poner un número arbitrario de partículas en cualquier estado de una partícula del sistema, lo que espero que pase con este sistema es que todas las partículas se me vayan al estado de mínima energía, ¿cierto? Es decir, a medida que me voy acercando a temperatura cero no hay inconveniente, a diferencia de lo que pasaba con los fermiones, no hay inconveniente para poner a todas las partículas en el estado de mínima energía, ¿sí? Entonces, pensemos en la situación en la cual yo estoy controlando el número de partículas que tiene el sistema. Es decir, como decía recién, pienso en la situación en la cual yo fijo el número de partículas y a partir del número total de partículas calculo el potencial químico. Pensemos en el límite de temperatura cero y pensemos además en el límite termodinámico, ¿sí? Es decir, considero un sistema cuyo número de partículas tiende a infinito. Si la temperatura tiende a cero, yo espero que esas infinitas partículas, o en el límite infinitas partículas, se me vayan al estado fundamental. Es decir, yo voy a tener en el límite termodinámico y en el límite de temperatura cero, yo voy a tener infinitas partículas en el estado fundamental. Infinitas partículas en el estado fundamental significa que para la energía del estado fundamental el número de ocupación tiende a infinito, ¿cierto? Hechos todos estos límites. Si el número de ocupación tiende a infinito, quiere decir que el potencial químico que yo obtengo en ese límite de un sistema infinitamente grande y de temperatura cero se tiene que acercar al estado fundamental. Como yo en ese estado voy a tener infinitas partículas en los límites que estoy discutiendo, justamente tengo que estar en esta zona del eje de energías, tengo que estar en esta zona del eje de energías para que la ocupación del estado fundamental, insisto, en el límite de temperatura cero y de un sistema infinitamente grande, es decir, el límite termodinámico, para que el estado fundamental entonces tenga un número de ocupación que diverge. ¿Se dan cuenta entonces que si yo pienso en que lo que yo estoy controlando es el número total de partículas, de forma tal de que el número total de partículas me fija cuánto vale el potencial químico, y además hago el límite termodinámico y el límite de temperatura cero, entonces necesariamente el potencial químico se me tiene que acercar al estado fundamental del sistema, para que justamente la población de ese estado, en los límites que decía recién, tienda a infinito. ¿Se entiende eso? Es decir, yo me voy a encontrar típicamente en la situación de que cuando me acerco a temperatura cero y en el límite termodinámico, el potencial químico se va a ajustar de forma tal de que se acerca al estado fundamental del sistema. Obviamente explota todo, ¿cierto?, en esos límites, eso está claro, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de una situación en la cual yo me acerco a la singularidad que tiene esta función, haciendo tanto el límite de temperatura cero como el límite termodinámico. Pero lo adelanto acá a esto porque esa va a ser la propiedad fundamental que va a determinar las peculiaridades que tienen los sistemas de bosones. En particular, eso va a ser lo que va a ser la causa de la condensación de Bose, que es el principal fenómeno
que vamos a ver en los sistemas de bosones, a diferencia de lo que pasa con otros sistemas de partículas. Por un lado de los fermiones y por otro lado del límite clásico. El hecho de que uno tiene, el hecho de que esta divergencia, digamos, que aparece en la distribución de Bose-Einstein, es una divergencia que ocurre en la práctica cuando uno hace los límites, por un lado el límite termodinámico y por otro lado se acerca a temperatura cero. Entonces, la primera parte de lo que vamos a hablar sobre bosones es justamente ver ese comportamiento, ¿cierto? Es uno de los comportamientos más inusuales, digamos, en cuanto a las consecuencias de las propiedades cuánticas que tienen las partículas que estamos analizando en esta parte del curso. Entonces, para ver cómo funciona eso, en un primer caso muy sencillo, vamos a ver que la situación en condiciones más realistas es bastante más complicado. Lo que voy a hacer es considerar un sistema donde cada partícula puede acceder solamente a dos estados. Entonces, supongamos que tenemos un sistema en el cual cada partícula puede acceder a dos estados con energía 0 y epsilon. ¿Sí? Lo que voy a hacer es simplemente la estadística de este sistema, suponiendo que las partículas que ocupan esos estados son bosones, de forma tal de que puedo poner cualquier número de partículas en cada uno de los estados. Déjenme aclarar inmediatamente que no existe ningún sistema real, por lo menos que yo conozca, que tenga un sistema de bosones, quiero decir real, que tenga esta estructura de estados. ¿Cierto? Es decir, esto es una cosa completamente hipotética y que me va a servir para ilustrar en un caso que puedo resolver exactamente, de hecho, este comportamiento especial que tienen los bosones por el hecho de poder ponerse muchas partículas en un determinado estado. Así que, insisto, esto es un sistema completamente hipotético que utilizo solo como ilustración, como primera ilustración de este comportamiento particular que tienen los bosones. En particular a temperaturas bajas, pero para este sistema particular van a ver que ocurre para todas temperaturas, lo que quiero ilustrar. Entonces, vamos a plantear, digamos, el problema de encontrar el potencial químico que tiene este sistema, suponiendo que yo estoy poniendo un número determinado, n de partículas en el sistema, y estoy fijando la temperatura, estoy fijando entonces beta, y lo que voy a hacer es plantear la relación que hay entre el número total de partículas y el potencial químico y la temperatura. ¿Sí? La situación que ya hemos tratado también en el caso de los fermiones, ¿cierto? La situación o la relación que me permite, fijados n y beta, que es lo que quiero hacer, calcular el potencial químico. El número total de partículas va a ser simplemente la suma de las partículas que tengo en el estado de energía epsilon y en el estado fundamental de energía 0. ¿Sí? Y los números esos de ocupación de cada uno de los estados están dados directamente por la distribución de Bose-Einstein. ¿Sí? Entonces, la relación esta que estoy planteando lo que me dice es que el número total de partículas tiene que ser aquella expresión calculada en energía igual a 0, que es la población del estado fundamental, más la contribución del estado excitado, ¿no? Es decir, del primer estado excitado o único estado excitado, que es E a la beta epsilon menos mu menos 1. Esta es la relación entonces que me vincula al número total de partículas con la temperatura y con el potencial químico. Si yo lo que estoy fijando es la temperatura y el número de partículas, en principio esto me debería dar una expresión para el potencial químico. Resulta que en este caso particular, con este sistema tan sencillo, si bien inventado,
uno puede hacerlo explícitamente, esa cuenta, ¿cierto? Fíjense que yo puedo expresar esto de la siguiente manera. Recordemos la definición de la fugacidad, E a la beta por mu. Y yo acá multiplico por E a la beta por mu en el numerador y el denominador de los dos miembros. Esta cosa se escribe de la siguiente forma. Entonces sería z, 1 menos z, más z por E a la beta epsilon menos z. Esta ecuación la puedo pensar como una ecuación para z, ¿no? Y si uno no parece así escrita, pero si uno la amasa un poco, se transforma en una ecuación cuadrática para z. Es decir, esto es una ecuación que uno puede resolver como un polinomio cuadrático cualquiera, digamos, para z como función de la temperatura y del número de partículas. Como toda función cuadrática tengo dos soluciones y para este caso particular uno puede ver que una solución corresponde a un z mayor que 1, perdón, y a un z menor que 1. De las dos soluciones la que tengo que elegir es la que tiene z menor que 1, porque para este sistema necesariamente el potencial químico tiene que ser negativo, justamente para que el número de ocupación de estos dos estados sea un número positivo. Es decir, el potencial químico tiene que estar, como ya dijimos, por debajo del estado fundamental, es decir, en este dibujito el potencial químico estará por acá, por ejemplo. Y el potencial químico negativo implica un valor de z mayor que 1. Y esa es la solución con la cual tengo que quedarme de las dos soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Ustedes pueden resolver la ecuación cuadrática. Es medio complicada la forma de los coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Como para hacerla explícitamente. Yo acá voy a hacer una descripción o una discusión un poco más, en términos más cualitativos. Vamos a ver que de todas maneras podemos sacar información sobre cómo se comporta justamente z cuando yo varío el número de partículas y la temperatura, ¿cierto? Eso es lo que quiero ver. Específicamente lo que quiero ver es cómo se comporta esto cuando yo hago el límite de n tendiendo a infinito. Claramente para esta ecuación el límite tendiendo a infinito es una singularidad, digamos, un comportamiento singular, ¿cierto? Pero como vamos a ver podemos discutirlo sin problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de imaginarnos cómo se comporta la solución de esta ecuación, la solución mayor, ¿por qué puse mayor que 1? Acá tiene que ser menor que 1, ¿no? La solución menor que 1 de esta ecuación cuando yo hago tender n a infinito. ¿Sí? Fíjense que este objeto de aquí, esta exponencial, es mayor que 1. ¿Sí? Porque epsilon justamente es el estado excitado, es un número positivo, beta es positivo, así que esta exponencial es mayor que 1. Entonces, como decía recién, pensemos en el problema de encontrar la solución para z de esta ecuación cuando n se hace cada vez más grande. Cuando n se hace cada vez más grande, para que efectivamente z sea una solución de esta ecuación, ¿qué le tiene que pasar a z? ¿Lo ven de la ecuación a eso? ¿Qué tiene que pasar con z para que sea una solución de esta ecuación en el límite en que n tiende a infinito? Tiene que tender a 1, efectivamente, ¿cierto? Para que
para que efectivamente z sea una solución cuando n tiende a infinito, yo necesito que alguno de estos dos términos, o los dos eventualmente, que alguno de estos dos términos tenga, digamos, me dé lugar justamente a esa contribución que va a hacer que de este lado tenga un número arbitrariamente grande en el límite, ¿sí? Ahora, de estos dos números, cuando yo voy avanzando, digamos, desde valores de z menores que 1, me voy moviendo, digamos, por valores de z menor que 1, el primero que me da lugar a un número arbitrariamente grande es este de aquí, ¿cierto? Es decir, a medida que z, mejor dicho, con z moviéndose para valores menores que 1, si yo me acerco al 1, efectivamente este término de aquí va a ser el que va a ser capaz de darme una divergencia en la suma esta. Este término de acá se va a quedar siempre finito, en ese límite en el cual z tiende a 1. Es decir, es este término, que recordemos es la población del estado fundamental, ¿cierto?, el que me va a permitir que esta cosa sea que esta ecuación se cumpla en el límite en el cual tiende a infinito. La forma que tengo con valores de z menores que 1 para satisfacer esta ecuación en el límite en que n tiende a infinito es que z se acerque a 1. Es decir, que sea este término el que me da esa singularidad. Como este objeto de aquí es siempre menor que 1, cuando z se acerca a 1, esto me va a quedar siempre finito. Me va a quedar una contribución finita que, bueno, ahora de hecho vamos a calcular. ¿Cierto? Es este término, entonces, la población del estado fundamental, el que va a ir, digamos, compensando la divergencia que yo estoy imponiendo al hacer que el número de partículas crezca, arbitrariamente en el límite. Entonces, lo que puedo hacer para evitar justamente hacer el cálculo completo de la ecuación de segundo grado, que de todas maneras se puede hacer, ¿cierto? Es decir, acá simplemente lo hago por una cuestión de simplicidad. Ustedes, si les interesa, pueden comprobar esto que voy a hacer ahora con la solución exacta. Lo que voy a hacer es suponer, entonces, que cuando yo hago n tendiendo a infinito, z se acerca a 1 por debajo, ¿cierto? Necesito que se acerque a 1 por debajo, por lo que decíamos antes, para que estos dos términos sean positivos, necesito que z sea menor que 1. Entonces le voy a escribir a z como 1 menos una cierta cantidad delta. Lo que voy a hacer ahora es justamente hacer una estimación de cuánto vale delta, ¿cierto? Es decir, cómo se acerca z a 1 a medida que uno hace n tendiendo a infinito. Insisto, el que no se cree este procedimiento medio chancho, lo puede hacer exactamente con la solución exacta de la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa si pongo z entonces igual a 1 menos delta? Estoy proponiendo, digamos, una forma para z, dado que de acuerdo a la discusión anterior, z se tiene que acercar a 1 cuando n tiende a infinito. Estoy proponiendo entonces una forma de z que representa eso y quiero ver cuánto vale esta diferencia que hay entre z y 1 cuando n tiende a infinito. Bueno, reemplazo esta forma de z acá. Esto lo que me va a decir es que z va a ser 1 menos delta sobre delta más 1 menos delta sobre e a la beta epsilon menos 1 menos delta. Como yo espero efectivamente que z se acerque a 1 cuando n tiende a infinito, este delta va a ser muy chiquito cuando n sea grande, y entonces puedo despreciarlo de un montón de lugares de los que tengo acá. En particular, puedo despreciarlo aquí respecto del 1, lo puedo despreciar acá y lo puedo despreciar acá. Donde no lo puedo despreciar es acá, ¿cierto? Definitivamente, porque justamente estoy suponiendo que delta se va a ir a 0 cuando n tiende a infinito. Así que la aproximación que voy a hacer entonces en función de delta para
para la ecuación esta, es decir, que que n es igual a 1 sobre delta más 1 sobre e a la beta de epsilon menos 1. ¿Qué me dice esto cuando n tiende a infinito ahora, explícitamente? Fíjense que este objeto, para n tendiendo a infinito, es despreciable frente al n que tengo de este lado. Este objeto es un número siempre finito. Cualquiera sea la temperatura, cualquiera sea el valor de beta, dado un valor de epsilon mayor que 0, este número es un número finito. ¿Sí? De forma tal de que esta contribución, cuando n tiende a infinito, en esta ecuación que tengo acá, es despreciable frente al n que hay en el otro miembro. Es decir, lo que me dice esto es que en el límite de n tendiendo a infinito, delta es 1 sobre n. Justamente porque este término es despreciable. En otras palabras, lo que me está diciendo esto es que la fugacidad, cuando n tiende a infinito, se comporta como 1 menos 1 sobre n. Esa es la forma en que se acerca la fugacidad a 1 cuando n tiende a infinito. Ahí no molesta que la temperatura, o sea, en un límite con temperatura tiende a 0, ¿no pasa nada raro? No, cuando la temperatura tiende a 0... Sí, cuando la temperatura tiende a infinito hay un problema, ¿cierto? Ahora el límite de temperatura estrictamente tendiendo a infinito, nosotros trabajamos con temperaturas finitas, ¿no? Pero bueno, ahora podemos ver ese límite cuando obtengamos el resultado final. Esta es entonces la forma en la cual tiende z a 1 a medida que yo hago n tendiendo a infinito. Hacer tender z a 1, entonces, cuando n tiende a infinito, que lo que me está diciendo es cómo se comporta este término, ¿cierto? Yo podría ahora, si meto este z aquí, encontrar la forma de hecho, ¿cuánto me va a dar? Si meto este valor de z dentro de la aproximación que acabo de hacer, si meto este valor de z en la expresión de allá arriba, ¿cuánto me va a dar este término de aquí? Este término de acá me va a dar z en el numerador, 1 menos 1 sobre n. Bueno, perdón. 1 menos 1 sobre n, esto es el numerador, y el denominador me da justamente 1 sobre n. ¿Sí? Así que este término me da, en la aproximación esta, me da, acá me molesta me da n menos 1. Es decir, me dice lo que decíamos antes, ¿cierto? Es decir, todas las partículas, esencialmente todas las partículas que tengo en mi sistema están en el estado fundamental, en el límite de n tendiendo a infinito. La diferencia entre lo que tengo en el estado fundamental y el número total de partículas es este objeto, que en el límite de n tendiendo a infinito tiende a qué valor? A 1 sobre e a la beta de epsilon menos 1. En otras palabras, en el límite de n tendiendo a infinito, el número de partículas que tengo en el estado fundamental tiende al número total de partículas del sistema. Mientras que el número de partículas que tengo en el estado de energía epsilon tiende a un número finito, que es 1 sobre e a la beta epsilon menos 1.
Entonces pensemos en el armado de este sistema, así como hablábamos de armar un sistema de fermiones, agregando fermiones al sistema. En aquel caso lo hicimos a temperatura cero, ahora estamos trabajando a cualquier temperatura. Pensemos entonces en que yo voy agregando bosones al sistema este de dos niveles, ¿cierto? Y me fijo cuál es la forma en que se van distribuyendo los bosones entre los dos estados. Lo que me está diciendo esto es que cuando el número de partículas sea suficientemente grande, el número de partículas que tengo en el primer estado excitado va a una cantidad fija que por supuesto está dada por bueno, ya la borré, está dada por la distribución de Bose-Einstein, pero con mu igual a 0, ¿cierto? Que es el valor al cual se acerca mu justamente cuando n tiende a infinito. Este estado entonces va, cuando yo sigo agregando partículas al sistema, va a un número de ocupación fijo dado por esta expresión de aquí. Las partículas que yo voy agregando, ¿cierto? A medida que agrego más partículas, este estado se satura y todo el resto de las partículas van al estado fundamental, ¿cierto? Es decir, yo tengo un límite para este sistema, en el caso de n tendiendo a infinito, que consiste en que esencialmente todo el sistema está en el estado fundamental. Y un número finito de partículas, dada por esta expresión de acá, es el que está en el estado excitado. Y fíjense que esto pasa para cualquier temperatura, ¿cierto? Yo no me tengo que ir a temperatura cero para que ocurra esto, salvo el caso especial en el cual uno se vaya a temperatura estrictamente infinito, que bueno, ahí habría que hacer el límite de otra forma, digamos, para ver qué es exactamente lo que pasa. ¿Está bien? Para cualquier temperatura finita, no necesariamente para temperatura cero, en el límite en el cual yo tengo infinitas partículas, todo el sistema va a estar esencialmente en el estado fundamental. En el estado excitado tengo una fracción finita, no una fracción finita, tengo un número finito de partículas que en el límite en el cual el sistema es infinitamente grande representa una fracción infinitamente chiquita del sistema, lo que tengo en el estado excitado. Acá vemos cómo entonces, para un sistema de bosones con esta estructura muy sencilla de estados, el comportamiento es en cierta medida, en el límite termodinámico es en cierta medida singular, ¿cierto? En el sentido de que todo el sistema termina en el estado fundamental, ¿sí? En el estado excitado tengo esta cantidad que en el límite de n tendiendo a infinito es una fracción infinitesimal, es una fracción igual a 0 esencialmente, del sistema total. Así que esto ilustra lo que discutíamos antes en el límite de temperatura cero, nos muestra que en realidad es una cosa que no necesariamente me tengo que ir a temperatura cero para tener al sistema condensado, como se dice, en el estado fundamental. Para este sistema de dos estados, el sistema está condensado en el estado fundamental para cualquier temperatura, de hecho. Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación es que cuando uno considera una distribución de estados más realista, ¿cierto? En particular correspondiente a sistemas reales para bosones, como son por ejemplo las partículas libres en 3 dimensiones que ya hemos tratado muchas veces, vamos a ver cómo hay una especie de equilibrio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia en el caso de partículas libres, por ejemplo, no en este caso de dos estados? En el caso de partículas libres, la diferencia es que yo tengo una densidad de estados que me permite que haya energías arbitrariamente grandes. Es decir, yo tengo de alguna manera mucho más espacio para poner a las partículas, ¿cierto? Muchos más estados de energía, muchos más valores de energía. No tengo solamente estas dos posibilidades. El hecho entonces de que yo tengo más estados de energía accesibles para un sistema de partículas libres, por ejemplo, compite con la tendencia del sistema a concentrarse en el estado fundamental. Esa competencia es lo que va a dar lugar
al fenómeno básico, digamos, que caracteriza a los sistemas de bosones, por ejemplo, moviéndose libremente en el espacio, que es el fenómeno de la condensación de Bose. Y que es lo que vamos a... el primer tema que vamos a tratar en lo que hace al comportamiento de los bosones. Entonces, lo que voy a hacer ahora, inmediatamente a continuación, es empezar a discutir justamente la condensación de Bose. Lo voy a hacer justamente considerando este mismo problema, es decir, considerando el problema de encontrar el potencial químico como función del número de partículas y de la temperatura, pero ahora para un sistema con otra estructura de estados, ¿sí? Y en particular con una estructura de estados dada por un... es decir, lo que voy a considerar es un sistema de partículas libres moviéndose en 3 dimensiones, partículas no relativistas, para las cuales ya conozco, ¿cierto?, la densidad de estados. Ya hemos pasado varias veces por la densidad de estados de un sistema de partículas moviéndose en 3 dimensiones con la relación de dispersión no relativista. ¿Cómo es esa densidad de estados? Tengo 4pi por la masa por la degeneración de spin dividido h cubo multiplicado por el volumen en el cual se mueven las partículas y multiplicado por la raíz cuadrada de 2m por la energía. Entonces recordemos que estas son partículas en 3 dimensiones no relativistas. Ustedes después en los ejercicios van a hacer este mismo cálculo que voy a hacer ahora para otras condiciones, ¿cierto? Es decir, en otro número de dimensiones y con otras relaciones de dispersión. Lo que quiero hacer entonces, como decía recién, es plantear el mismo problema que planteamos acá para el sistema de 2 niveles, ahora teniendo en cuenta un sistema en el cual la distribución de estados está dada por esta densidad de estados, ¿sí? Entonces, la ecuación que planteamos, que me da el número total de partículas como función de la temperatura y del potencial químico, ahora va a ser una integral sobre todos los estados, justamente pesados en el eje de energía con esta distribución. Es decir, la cuenta que tengo que plantear ahora es que el número total de partículas va a estar dado por la integral en energías de la densidad de estados multiplicado por el número de ocupación función de la energía. Es decir, el número total de partículas va a ser 4pi m gs sobre h cubo b. Voy a sacar la raíz cuadrada de 2m afuera. Y lo que voy a tener es entonces la integral entre 0 e infinito de la raíz cuadrada de la energía dividido e a la beta epsilon menos mu menos 1. Bueno, este es el problema matemático que tengo ahora. Si lo que me planteo es, como ya venimos haciendo, encontrar mu con función de beta y de n. Como ya se va viendo, no debe ser una cosa sencilla, a menos que uno encuentre una forma explícita para esta integral, ¿cierto? Que no existe. ¿Cierto? Es decir, uno no puede dar una forma, en términos de funciones elementales, una forma cerrada para esta integral de acá. De hecho, se usa para expresar esa integral una función especial, ¿cierto? Una de estas funciones que justamente
consisten esencialmente en agarrar esta integral y ponerle un nombre y un símbolo, ¿cierto? Y entonces uno ya se queda tranquilo de que tiene una forma, ¿cómo se dice?, analítica, pero en realidad no resolvió nada, ¿cierto? Lo único que hice es ponerle un nombre a esa integral. Bueno, hay un nombre para este tipo de integrales, ahora vamos a pasar por eso. Antes de hacer eso voy a hacer un pequeño cambio de variables que me va a servir para poner esta integral, en particular, independiente, me va a servir, sí, efectivamente, para hacer esta integral independiente de la temperatura. Fíjense, si yo defino una variable x que sea beta por epsilon, que es lo que tengo acá, es decir, epsilon sobre kt, me puedo construir esta variable x, que ya, insisto, acá la tengo directamente en el exponente, me puedo construir esta variable x también en el numerador multiplicando y dividiendo por k por t a la 3 medios, ¿cierto? Un medio para la raíz cuadrada y un 1 para el diferencial este. Es decir, lo que estoy diciendo es que yo puedo escribir este n como 4pi por mgs sobre h cubo, b, la raíz de 2m. Entonces digo, multiplico y divido por k por t a la 3 medios. Entonces acá me queda k por t a la 3 medios y acá me queda la integral de 0 a infinito de la raíz cuadrada de x por el diferencial de x dividido e a la x. E a la beta menos mu lo pongo como z a la menos 1 acá y acá me queda el menos 1. ¿Y desde qué energía querés integrar? No habría un problema con el denominador. Digamos, a ver, efectivamente hay un problema con el denominador y ese problema va a aparecer acá, ¿cierto? En particular, sin embargo, fíjate que en este caso la energía cero está pesada por un cero acá de la raíz cuadrada y eso hace que de hecho no haya una divergencia en ese punto. Ahora lo vamos a ver. Pero de todas maneras, el punto es que las energías accesibles para mi sistema van desde cero, ¿cierto? Así que la integral la tengo que hacer desde cero. No hay nada que hacer, ¿cierto? Independientemente de que haya o no haya una singularidad ahí, mi sistema puede tener partículas en energía cero, ¿cierto? De forma tal de que las tengo que tener en cuenta. Esta integral tiene que ir desde cero. Vamos a ver de todas maneras que el problema clave que va a aparecer acá viene exactamente de lo que pasa en esa singularidad cuando epsilon es igual a cero. Bueno, esta es la forma, entonces, más limpia, digamos, de escribir esta integral. Fíjense que este objeto, así escrito, me queda una función de z. Esta integral es solamente función de z. Una vez que integro, obviamente, la variable x desaparece, así que esto es solo una función de z. Si yo lograra invertir esa función, resuelvo mi problema, ¿cierto? Porque todo lo que tiene que ver con el número de partículas y el volumen, es decir, la densidad del sistema y la temperatura me quedaron fuera de la integral. Entonces, si logro invertir la función esa, o puedo decir algo sobre la inversa de la función esa, voy a haber resuelto el problema de obtener el potencial químico como función de la temperatura y del número de partículas. ¿Se entiende? Bueno, ahora viene justamente la parte que decía recién de ponerle un nombre a esa integral, ¿cierto? Y uno se queda mucho más tranquilo respecto del problema matemático que tiene, a pesar de que no resolvió nada. Resulta que hay una clase de funciones a las cuales se la llama el logaritmo integral o el polilogaritmo. El nombre ese de polilogaritmo no sé de dónde viene, que están, digamos, caracterizadas por un índice S y que son funciones de una variable z, justamente, que va a coincidir con la z que tenemos en la integral, que son justamente integrales de esta forma, están definidas como integrales de esta forma. Es decir, son integrales entre 0 e infinito,
discúlpeme, antes acá hay un factor adelante que es 1 sobre la gamma de S, función gamma de S, la integral entre 0 e infinito de x a la S menos 1 dividido justamente este denominador, z a la menos 1 por e a la x menos 1. Esa es la definición del polilogaritmo o logaritmo integral de orden S de la variable z. Bueno, y es evidente que lo que tenemos en nuestra integral de allá arriba es el LI con qué valor de S. 3 medios, efectivamente, salvo por el factor 1 sobre gamma de S. Es decir, esta integral es gamma de S por el logaritmo integral 3 medios de Z. Perdón, gamma de 3 medios, ¿no? Directamente. Así que si yo puedo decir algo sobre la inversa de esta función, voy a poder decir algo sobre cuáles son las soluciones de esta ecuación. Es decir, qué valores de z satisfacen esta ecuación, donde todo el resto de la información sobre las propiedades termodinámicas del sistema, la densidad y la temperatura, quedaron afuera de esa integral. De hecho, vamos a reescribir esta expresión de la siguiente forma. Fíjense, yo ¿qué voy a hacer acá? Sí, voy a pasar todo este factor del otro lado de la igualdad. Y lo voy a escribir de esta forma. A ver, déjenme. Entonces tengo n sobre b y lo que hago es pasar del otro lado todo el resto, pero lo que quiero hacer es armarme acá. Claro, lo que voy a hacer es tomar prestado de este 4pi, de este 4m que tengo acá, voy a tomar prestado un 2m para quedarme con un 2m a la 3 medios, que es lo mismo que tengo aquí. Porque yo quiero escribir esto como 2m por k por t, h cuadrado a la 3 medios. ¿Y por qué quiero esto? Quiero esto porque este objeto es, salvo probablemente por un factor pi, no, bueno, lo tengo escrito así, salvo por un factor pi, este objeto es la longitud de onda de de Broglie, elevado justamente al cubo. ¿Cierto? Es decir, es una cosa que puedo comparar explícitamente con la densidad que tengo acá. Pero dejemos eso por un momento, simplemente ahora estoy reescribiendo de allá arriba. ¿Cierto? Que tengan presente que acá está justamente metida la longitud de onda de de Broglie. Entonces, ¿qué es lo que me falta poner? Me falta poner, por un lado, un 1 sobre... acá cuando del 4m saqué un 2m para armarme el 2m a la 3 medios que escribí aquí, me quedó un 2pi todavía colgando. Tengo también gs y tengo el gamma a la 3 medios que también voy a pasar del otro lado. Y esto es entonces lo que me queda igual al logaritmo integral de orden 3 medios de z. Ahora me queda la duda si la longitud de onda la longitud de onda de Broglie tiene un pi o no tiene un pi metido adentro. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tiene un pi? Sí, tiene un pi abajo.
Entonces vamos a metérselo, a ver con un poquito de... Es decir, si yo multiplico acá por un pi, tengo que, a su vez, multiplicar en el numerador por pi a la 3 medios. Y este pi a la 3 medios de acá se me simplifica con el pi este de acá arriba y me va a quedar un pi a la 1 medio arriba. Así que la expresión debería ser 2 y acá pi a la 1 medio. Y por otro lado, la gama de 3 medios es raíz de pi sobre 2, ¿no? Así que esto también se me simplifica más. La gama de 3 medios es la raíz de pi dividido 2. Así que esto se me simplifica con el gamma a la 1 medio que tengo arriba y con el 2 que tengo acá abajo. No lo tenía escrito así, pero me parece que esta es efectivamente la forma más simple de escribirlo, si es que no me equivoqué en ninguna cuenta. Es decir, la expresión esta, para darle una forma final, para trabajar con ella, me dice que el logaritmo integral 3 medios calculado en z tiene que ser igual a n sobre b, o si quieren pongamos primero el factor 1 sobre g que tengo allí, 1 sobre g sub s, n sobre b, y ahora ese factor que no es otra cosa que la inversa de la... No la inversa, sino la longitud de onda de de Broglie, 2πm kt, elevada al cubo. Así que ese es, desde el punto de vista de lo que vinimos haciendo, el problema matemático que me armé. Fíjense que lo que me está diciendo es que si soy capaz de invertir a la función esta, dadas la densidad del sistema y la temperatura del sistema, puedo calcular el potencial químico. Y ese es el objetivo de todo esto que estoy haciendo. ¿Para qué quiero el potencial químico? Dirán ustedes, bueno, justamente es la solución del problema esta la que me va a mostrar el comportamiento que me da lugar a la condensación de Bose. Vamos a ver, es un comportamiento de tipo crítico, es decir, es una especie de transición de fase, lo que ocurre y que está directamente asociado con la forma de resolver esta ecuación, o mejor dicho, la solución de esta ecuación. ¿Está bien? Bueno, obviamente no hay una forma explícita, por lo que decía antes, ¿cierto? No hay una forma explícita de resolver esa ecuación porque no hay una inversa no hay una inversa por lo menos que se pueda expresar en forma analítica para la función esta LI de 3 medios, ¿cierto? El logaritmo integral de orden 3 medios. Para otros valores de S sí hay formas explícitas porque se puede hacer esa integral explícitamente, ¿cierto? Pero bueno, el caso que estamos tratando ahora no se puede hacer analíticamente. Lo que voy a hacer acá, yo para ver cómo se trata este problema, es hacer para empezar un análisis gráfico, ¿cierto? de esa expresión. En el sentido de que si yo tengo el gráfico del logaritmo integral de orden 3 medios de z como función de z, supóngase que el gráfico es una curva determinada, lo que tengo que hacer para encontrar esta z así, lo que tengo que hacer para encontrar la forma de el valor de z que satisface esta solución es calcular este número y fijarme para qué valor de z esta función alcanza ese número, ¿cierto? Es decir, calculo este número, dada la densidad del sistema y la temperatura del sistema, lo pongo acá en el eje Y, y entonces el valor de z para el cual la curva esta interseca a ese nivel, que calculé con este
con este objeto es justamente el valor de z que satisface la ecuación. Así que lo que vamos a hacer ahora, después de un intervalo, es mirar con detalle cómo es la forma de esta función, ¿cierto? Porque ahí está toda la información que necesitamos, por lo menos cualitativamente, para entender cómo se va a comportar la solución de esta ecuación cuando uno varíe este número, ¿cierto? Es decir, cuando uno corte la curva esa a diferentes alturas. ¿Está bien? Dada la densidad de la temperatura, me fijo en la altura esa y simplemente me fijo en este análisis gráfico, me fijo dónde está la intersección y eso me da la solución. Así que lo que vamos a hacer es discutir el comportamiento de esa solución mirando con un poco más de detalle ahora cómo es el gráfico de la función del polilogaritmo o del logaritmo integral. Bueno, dejamos acá y descansamos un ratito. Bueno, entonces lo que dijimos que vamos a hacer es analizar este problema matemático gráficamente para ver qué es lo que nos dice, por lo menos semi-cuantitativamente. Así que yo lo que voy a hacer es en un eje vertical graficar esta cantidad, como decíamos, ¿cierto? Es decir, esto simplemente para un dado valor de la densidad y un dado valor de la temperatura me da un número, es decir, un nivel sobre el eje vertical este. Déjenme escribir acá entonces la cantidad que estoy indicando sobre este eje. ¿Cómo es? 2pi mkt a la 3 medios. Y acá como función de z voy a graficar la función esta, el logaritmo integral de orden 3 medios de z. Para z chico, uno puede mostrar, y es bastante inmediato, que la función, el logaritmo integral, cualquiera sea el orden s, se parece a z. Vamos a escribirlo acá y lo vamos a ver inmediatamente eso. L y S de z, entonces, es aproximadamente igual a z, para z mucho menor que 1, digamos. ¿Cómo vemos eso? Fíjense que si z es muy chiquitito, en este denominador puedo despreciar el 1. ¿Sí? Porque el z a la menos 1 va a ser muy grande, cualquiera sea el valor de e a la x, si z es suficientemente chico, este término va a ser mucho más grande que el 1. Cuando desprecio entonces el efecto del 1 respecto de este término de acá, el z a la menos 1 sale de la integral y esta integral se me transforma justamente en la gama de s. ¿Sí? Es decir, la integral entre 0 a infinito de x a la s menos 1 por e a la menos x, que me va a quedar ahora en el numerador, eso es justamente la gama de s. Así que cualquiera sea el valor de s, en el límite este, en el cual desprecio el 1 respecto de este término de aquí, la z entonces sale en el numerador, la integral esta que me queda es justamente la gama de s, y entonces el logaritmo integral de cualquier orden s expresado en la variable z es aproximadamente igual a z cuando z es muy chiquito. En otras palabras, en este gráfico de acá, el logaritmo integral sale sobre la diagonal. ¿Sí? Y fíjense que a qué corresponde justamente ese límite de z chico. El límite de z chico corresponde al límite clásico del problema este. Si yo, de hecho, ahora fijo un valor para este número y me fijo en el valor de z que corresponde, es decir, en la aproximación de z chico pongo z, que es justamente la aproximación del logaritmo integral, igual a 1 sobre gs por nb h cuadrado 2pi mkt a la 3 medios, esto no es otra cosa que la forma de la afinidad para un gas clásico, en 3 dimensiones y no relativista, ¿cierto? Un resultado que ya hemos encontrado antes. Es decir, si yo de acá deduzco el valor del potencial químico, vamos a escribirlo así,
lo que obtengo es el límite clásico, es el resultado clásico para mu como función de la densidad y de la temperatura. Y z chico, ¿a qué valores de mu corresponde? Muy grande y negativo, ¿cierto? Es decir, z va a ser chiquito cuando mu, para cualquier temperatura que yo elija, sea muy grande y negativo, ¿sí? Y eso es justamente lo que hemos identificado como el límite clásico para el potencial químico. Es decir, esta primera parte en la cual yo puedo aproximar el logaritmo integral como función de z igual a z, no es otra cosa que el límite clásico. Respecto de cuáles son los valores de la densidad y de la temperatura que tengo que elegir para estar en esta región de acá, fíjense que justamente son densidades pequeñas y o temperaturas grandes, ¿cierto? Que es lo que uno asocia justamente con el límite clásico. Y por supuesto, respecto de la expresión de allá arriba, el límite clásico lo obtuve despreciando el 1 respecto del otro término, que es la forma en la cual definimos el límite clásico cuando hablamos conjuntamente de la distribución de Fermi-Dirac y de la distribución de Bose-Einstein al principio del estudio de las estadísticas clásicas, ¿cierto? Es decir, el límite clásico es la situación en la cual puedo despreciar el 1 que aparece tanto en el número de ocupación de Fermi-Dirac como en el de Bose-Einstein, en este caso con el signo negativo porque es el de Bose-Einstein, frente al otro término. Así que ahí vamos tranquilos, ¿cierto? Y ahí también sería muy fácil obtener justamente esta aproximación como la solución del problema en general que tengo ahora, que es el de esta ecuación de aquí. Pero bueno, las cosas obviamente empeoran cuando uno empieza a considerar valores de z que se salen de este límite de acá. ¿Y qué le pasa a esta función cuando z sigue creciendo? Resulta que esta función, respecto de la diagonal, empieza a desviarse hacia arriba. Y llega al punto en el cual z se hace igual a 1. ¿Qué pasa con la integral que estoy calculando acá? ¿Cierto? Que es esta misma integral con s igual a 3 medios, cuando z es igual a 1. Veámoslo en esta expresión. De hecho, para hacerlo más concreto, voy a escribir esa misma expresión, pero con s igual a 3 medios, que es lo que estoy calculando acá. ¿Qué pasa con esta integral cuando z es igual a 1? Cuando z es igual a 1, el integrando tiene una singularidad en x igual a 0. Pregunto, ¿esa singularidad es integrable o no es integrable? Sí, integrable. Sí es integrable. ¿Por qué es integrable? Porque a la x menos 1 va como x y 1 sobre la raíz de x. Exactamente, ¿cierto? Es decir, cuando z es igual a 1, ¿cierto? Este z de acá me lo olvido, e a la x menos 1, cerca de 0, se comporta como x, ¿cierto? Simplemente porque e a la x con x chiquitito va como 1 más x. Tengo entonces el x a la 1 medio de arriba y un x abajo en ese límite, es decir, tengo 1 sobre la raíz de x cerca de 0. Y 1 sobre la raíz de x es integrable. Entonces, para z igual a 1, esto me da un número, ¿cierto? Es decir, esta integral me da efectivamente un número finito. Ese número
Discúlpeme, acá voy a, de hecho, también dividir por el gamma de 3 medios, es decir, lo que estoy haciendo es simplemente calculando esta integral. O estoy graficando la integral. No me conviene hacerlo así. No, disculpen. No voy a poner este gamma de 3 medios porque quiero seguir conservando esta zona del límite clásico como la zona donde la función esta es igual a z. Lo que quiero decir en todo caso, el punto importante es que cuando llego a z igual a 1, a pesar de la singularidad que tengo acá, esto alcanza un valor finito. ¿Sí? Un valor finito que ahora lo voy a escribir. A ver si lo puedo ver rápidamente. A ver, lo que tengo acá es que el logaritmo integral de orden 3 medios en 1 es nada menos que la función z de Riemann evaluada en 3 medios. La función z de Riemann ya la hemos encontrado en alguna otra circunstancia. Acuérdense que uno la obtiene como la suma de las inversas de las potencias de los números enteros desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Y resulta que la función, el logaritmo integral, cuando pongo z igual a 1, me da justamente la z de 3 medios. Así que ese es el valor que obtengo ahí, después lo voy a utilizar. Bueno, ¿qué pasa ahora con esta función cuando z se hace mayor que 1? Es decir, cuando me paso de este límite de acá. Cuando z es mayor que 1, ahora tengo una singularidad, ¿sí? Sigo teniendo una singularidad, pero ahora esa singularidad se me corrió a un valor de x mayor que 1. Perdón, mayor que 0. ¿Cierto? La función que estoy integrando, si ahora este número que tengo aquí es menor que 1, tiene una singularidad, al igual que tenía una singularidad cuando z es igual a 1, que era una singularidad en 0, pero ahora esa singularidad se me corrió a un valor de x mayor que 0. ¿Lo ven eso? Este numerito ahora es un número mayor que 1. Z a la menos 1 es un número mayor que 1. La singularidad va a estar en el valor de x que haga que esta cosa sea igual a 1. Entonces, e a la x tiene que ser... disculpen, estoy diciendo al revés. Estoy en valores de z mayores que 1. Entonces, z a la menos 1 es menor que 1. Para que esto sea igual a 1, esto entonces tiene que ser mayor que 1. Y para que esto sea mayor que 1, x tiene que ser mayor que 0. Entonces, la singularidad de esta función, cuando z es mayor que 1, está en un valor de x mayor que 0. Para ese valor de x, yo ya no tengo el numerador que me compensa el 0 de acá abajo, como era el caso en el cual x era igual a 0. Esta cosa entonces deja de ser integrable para z mayor que 1. Esta función deja de existir para z mayor que 1, por lo menos en el marco de los números reales. Uno puede, pero esto es un detalle matemático que no tiene relevancia para nuestro problema, puede extender esta función, puede hacer una extensión analítica de esta función al ámbito de los números complejos y entonces definir un valor para esta función cuando z es mayor que 1. Pero en el marco de los números reales, que son la situación en la que nos tenemos que manejar nosotros, porque todas las cantidades que estamos considerando son reales, esta función no existe cuando z es mayor que 1. Es decir, este punto es el punto final de este gráfico. La función no existe por encima de este valor de z. Si nosotros nos quedáramos conformes con esto, esto querría decir que nuestro problema no tiene solución cuando este número
está por encima de este nivel. ¿Sí? Lo cual no puede ser. Simplemente no puede ser, ¿cierto? Porque no hay ninguna restricción física que haga que yo no pueda elegir valores de la densidad y de la temperatura de forma tal de que este número esté por encima de un determinado nivel. En particular, por encima del nivel en el cual se termina la función logaritmo integral. Así que definitivamente hay un problema con la cuenta esta que estamos haciendo. Hay algo que estamos haciendo mal. Porque yo no tengo físicamente ninguna manera de justificar que la densidad y la temperatura en esta combinación que está escrita acá no pueda pasar por encima de este nivel. La descripción matemática del problema que estoy tratando ahora, tal como la estoy haciendo, algo pasa, ¿cierto? Alguna pata estoy metiendo, porque si me quedo con esta información que armé hasta este momento, esto me está diciendo que mi problema no tiene solución si yo elijo la densidad y la temperatura de forma tal de que este objeto, esta combinación, esté por encima del punto en el cual se me acaba el logaritmo integral. Entonces acá ya no es una cuestión de un fenómeno físico que estamos viendo. Acá tenemos un problema matemático con la descripción que estamos haciendo. Porque llegamos a una situación en la cual en mi descripción matemática aparece una condición que no tiene ningún correlato con algo que yo pueda relacionar con la física, ¿cierto? Lo que me estaría diciendo esto es que mi problema no tiene solución si yo elijo densidad y temperatura de forma de estar por encima de este nivel. Está mal, digamos, hay algo que estoy haciendo mal en la descripción esta. ¿Quién se dio cuenta de este problema por primera vez? Einstein, justamente. Einstein fue el primero que intentó hacer esta cuenta. ¿Cómo es la historia? Einstein estaba en contacto con Bose, justamente el otro dueño de esta distribución de esta estadística. A principios de la década de 1930, Bose le escribió a Einstein para que lo ayudara esencialmente, para que le hiciera palanca para publicar un artículo, ¿cierto? Porque antes no existía el sistema de enviar artículos a las revistas y que la revista lo mandara a un referee y que el referee respondiera y que a uno eventualmente le aceptaran el artículo. Antes, para publicar artículos, antes había o que ser un físico ya conocido de alguna manera o tener una buena palanca, ¿cierto? Para que a uno lo ayuden a publicar un artículo. Bose le habría escrito a Einstein justamente como intermediario para lograr publicar el artículo que Bose tenía preparado. ¿Qué era el artículo que Bose tenía preparado? Nada menos que la descripción en términos de estadísticas cuánticas del campo electromagnético, que es el próximo tema que nosotros vamos a ver en el curso. Bose se dio cuenta que podía hacer una teoría para el campo electromagnético basado en lo que ahora llamamos la estadística de bosones, justamente, escribió ese trabajo y se lo mandó a Einstein para ver si Einstein podía ser de intermediario para publicar el trabajo ese. En realidad, Bose y Einstein ya habían estado en contacto varios años antes, porque Bose había traducido al inglés los trabajos de Einstein sobre relatividad general, para que los físicos de la India pudieran estudiarlos. Eso ocurrió más o menos 15 años antes de esto que estamos diciendo ahora. Así que Bose y Einstein ya se conocían. Cuando Bose hizo este trabajo del campo electromagnético, se lo mandó a Einstein, entonces, con el cual ya había estado en contacto, para ver si lo podía publicar. Einstein, de hecho, creo que hizo la traducción al alemán de este trabajo de Bose, que finalmente, efectivamente, fue publicado, pero Einstein se interesó por este asunto. Y lo que hizo fue extender la estadística esta, el tratamiento estadístico que Bose estaba proponiendo para el campo electromagnético para partículas materiales, que es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Es decir, acá estamos considerando partículas con una determinada masa, ¿cierto? Partículas con una relación de dispersión, que es la que está dada por la energía
cinética clásica, ¿cierto? La relación de dispersión en la cual la energía es cuadrática con el impulso, que no es definitivamente la relación de dispersión que corresponde al campo electromagnético, que es la relación de dispersión ultrarrelativista, en la cual la energía es proporcional al impulso. Y fue, bueno, en el marco de esa cuenta que estaba haciendo Einstein para partículas con masa, ahora no para los fotones, que son las partículas del lado del campo electromagnético, esto, insisto, ya lo vamos a ver en un par de clases, y fue el primero que se dio cuenta entonces de que estaba este problema, que si uno quería hacer esta cuenta con la relación de dispersión dada por las partículas masivas moviéndose en 3 dimensiones con la relación de dispersión no relativista, perdón, con la densidad de estados, quise decir, ¿no? Densidad de estados de partículas moviéndose en 3 dimensiones con relación de dispersión no relativista, uno se encuentra con un problema matemático que nada tiene que ver, ya le digo, con un fenómeno físico, sino que más bien indica que uno está metiendo la pata en algún lado en la descripción que está haciendo del problema este. Obviamente no fue solo el primero que encontró el problema, sino también el que propuso la solución para ese problema, ¿cierto? Es decir, detectar en qué lugar uno está haciendo algo que no está precisamente bien en la descripción matemática de este problema. Y el argumento de Einstein va por este lado. Supongamos que yo estoy controlando esta cantidad, ¿cierto? Es decir, esta combinación de la densidad y la temperatura. Y me empiezo a mover por el eje este en la dirección justamente donde me va a aparecer el problema que estamos describiendo acá. Es decir, subo la densidad o bajo la temperatura, o hago una combinación de las dos cosas de forma tal de que este número se va moviendo para acá arriba. Cuando este número es muy chiquitito, estoy en la zona del límite clásico, donde no hay problema y donde de hecho puedo obtener una solución aproximada, que es la que estaba escrita acá, que ahora ya borré, que justamente corresponde a lo que uno obtiene para el gas ideal clásico. A medida que me voy moviendo, entonces, en esta dirección, la solución de mi problema se va acercando, desde valores muy chiquitos de z, se va acercando hacia el 1. ¿Sí? Es decir, estoy con niveles cada vez más altos de esta cantidad, y entonces la solución para el potencial químico, para la afinidad, ¿cierto? El valor de z que satisface el problema que me planteé al principio, se acerca cada vez más al 1. ¿Está bien? ¿Qué significa que el valor de z se acerque cada vez más al 1 desde el punto de vista de la ocupación, del número de ocupación de los diferentes estados accesibles a mi sistema? Voy a escribir de nuevo el número de ocupación. Cuando z se acerca a 1, el número de ocupación del estado fundamental, ¿a cuánto tiende? A infinito, ¿cierto? Es decir, si yo reescribo esto como para el estado fundamental, escribámoslo derecho, es decir, para el estado que tiene energía cero, escribo esto como función de z, lo que tengo es esto. O si quieren verlo más clarito, esto ya lo hicimos cuando hablábamos del sistema de 2 niveles, puedo escribirlo de esta forma. Cuando z tiende a 1, que es lo que ocurre justamente cuando esta cantidad aumenta, yo voy controlando esta cantidad y la hago aumentar, y me acerco justamente a este punto especial en el cual la función esta desaparece, z tiende a 1 y por lo tanto el número de estados, el número de partículas, el número de ocupación
del estado fundamental tiende a infinito. ¿Sí? Ahora, en la cuenta que yo estoy haciendo, que es esencialmente esta integral de acá, vamos a escribirla de nuevo para que no queden dudas. Yo la cuenta que estoy haciendo es la de integrar la densidad de estados multiplicado por el número de ocupación para que me dé el número total de partículas. Perdón, acá ya va directamente. Así. En esta cuenta, que es la cuenta de la cual partí para llegar al análisis que estaba haciendo acá, en esta cuenta, el estado en el cual la energía es igual a cero, está pesado con un cero por la densidad de estados que estoy utilizando. Entonces, por un lado, yo estoy viendo que la cuenta esta, ¿cierto?, me está diciendo que el estado fundamental, ¿cierto?, a medida que yo voy aumentando esta cantidad, aumentando la densidad o disminuyendo la temperatura, de que el estado fundamental debería tener, el estado de energía cero, debería tener una población creciente a medida que me voy moviendo a lo largo de este eje y que de hecho tiende a divergir cuando z se acerca a 1. Por otro lado, en la cuenta esta, ese estado está pesado con un cero, ¿sí? Es decir, la población de ese estado está multiplicada por un cero en esta integral de aquí. Es decir, es como si yo estuviera perdiendo partículas, de alguna manera, ¿cierto? A medida que voy aumentando esta cantidad, porque yo estoy, por un lado, de acuerdo a la estadística de Bose-Einstein, yo estoy acumulando partículas en el estado fundamental y, de hecho, en un número que tiende a infinito cuando z se acerca a 1. Por otro lado, en esta cuenta, ese estado está pesado con un cero. Un cero que proviene de la densidad de estados. La conclusión de Einstein es que es acá donde reside la incompatibilidad en la cuenta que yo estoy haciendo que me da lugar a este problema, a esta indefinición, digamos, de lo que pasa para valores de la densidad de la temperatura que hacen que esta cantidad esté por encima del nivel límite en la función logaritmo integral. Por un lado, yo tengo un resultado que me está diciendo que el estado de mínima energía, el estado fundamental, está cada vez más poblado y de hecho con una ocupación que tiende a infinito cuando z se acerca a 1, pero por otro lado, en esta cuenta, yo estoy pesando la población de ese estado en cuanto a su contribución al número total de partículas, lo estoy pesando con un cero debido a la forma en que escribo la densidad de estados. Ese es el argumento dado por Einstein respecto de dónde está la pata, la metida de pata que estoy haciendo en esta descripción. La propuesta de Einstein para solucionar ese problema es decir, en esta cuenta separemos la contribución del estado fundamental. Es decir, lo que voy a hacer en última instancia es modificar la forma en la cual escribo la densidad de estados. De forma tal de que para todos los estados con energía mayores que cero, voy a seguir utilizando esta misma densidad de estados. Pero voy a agregar separadamente la contribución del estado fundamental. Lo que dice Einstein, en otras palabras, es: olvídate de esta expresión de acá, o mejor dicho, usemos esta expresión de acá para
para escribir una forma más refinada, si se quiere, del número total de partículas. Voy a escribir el número total de partículas como la contribución del estado fundamental más todo el resto. Donde este L0 no es otra cosa que esta cosa de aquí, ¿no? Es decir, es la predicción que me dice la estadística de Bose-Einstein respecto de cuántas partículas hay efectivamente en el estado de energía cero. Esto es entonces Z sobre 1 menos Z. La propuesta es entonces que lo que yo tengo que resolver para obtener Z como función del número de partículas, o de la densidad, ¿cierto? Como vamos a ver, y la temperatura, no es la expresión esta que tengo aquí, sino más bien esta forma modificada, en la cual lo que hice es separar explícitamente la contribución del estado fundamental. Si miramos gráficamente qué es lo que pasa cuando agrego este término, podemos ver inmediatamente que haber agregado ese término me soluciona el problema matemático del cual hablábamos hace un momento. ¿Por qué? Ahora lo que yo estoy haciendo es expresar a n como la suma de la integral que tenía antes, ¿cierto? Es decir, del logaritmo integral, que es la que tiene este problema, ¿cierto? Es una función que se interrumpe en un determinado punto y no sigue de ahí en adelante. Pero ahora estoy agregando esta otra contribución. Entonces, a la contribución del logaritmo integral le estoy agregando una contribución que tiene la particularidad de que diverge en z igual a 1. El resultado entonces de considerar entonces la suma de este término más este término tiene un gráfico que consiste en la contribución del logaritmo integral más una contribución que diverge en el 1. Y eso entonces, desde el punto de vista del problema matemático que tenía antes, me soluciona el problema. Porque ahora yo puedo moverme arbitrariamente por este eje vertical, es decir, puedo tomar cualesquiera cantidades, cualesquiera densidades y temperatura. Esta cantidad entonces puede tener cualquier valor positivo o real y siempre voy a tener una solución, porque siempre va a haber ahora una intersección entre este número y la curva ahora dada por la curva del logaritmo integral o la contribución del logaritmo integral más este objeto que tiene una divergencia en z igual a 1. Entonces esto teóricamente solucionaría el problema. Es decir, como ahora estoy considerando explícitamente una contribución al número total de partículas que diverge en z igual a 1, que es entonces la contribución que proviene del estado fundamental, la suma ahora de estas dos cosas tiene un gráfico que tiene esta forma de acá, con la divergencia en z igual a 1 proveniente de este nuevo término. Y entonces, desde el punto de vista matemático, ahora puedo considerar cualquier valor para esta combinación con una solución en algún punto del eje Z, en algún punto de la zona menor que 1, que es donde tiene que estar, ¿no? Z, porque el potencial químico tiene que estar siempre por debajo del estado fundamental del sistema.
parece mentira, pero la historia esta recién empieza, ¿cierto? Es decir, estamos en el primer paso que tenemos que dar para efectivamente lograr entender cómo se comporta el sistema de bosones con esta relación, con esta densidad de estados. Es decir, ahora tenemos que hacer una interrupción y seguir la clase que viene, porque toda la historia, en realidad toda la parte central de la historia de la condensación de Bose, todavía ni siquiera nos metimos en eso, ¿cierto? Es decir, esto es algo así como una introducción a lo que pasa para lo que necesitamos para entender el fenómeno de la condensación de Bose. Acá el punto fundamental, entonces, para repasar y terminar la clase de hoy, el resto lo tenemos que hacer la clase que viene, resumamos entonces los pasos que hicimos. Planteamos el problema de la relación que hay entre el número de partículas, la temperatura y el potencial químico para un sistema cuya densidad de estados está dada por la de partículas libres moviéndose en 3 dimensiones en situación no relativista, es decir, con la relación de dispersión energía proporcional al impulso al cuadrado. ¿Sí? Eso nos da un problema matemático, que es el que está escrito acá arriba, ¿cierto? Es la relación entre el número de partículas, temperatura y potencial químico, del cual lo que pretendemos hacer es obtener el potencial químico, ¿cierto? Porque en las situaciones normales, como ya dijimos miles de veces, lo que uno tiene fijado en el laboratorio es el número de partículas del sistema y la temperatura del sistema. ¿Sí? Este problema es un problema analíticamente intratable, ¿cierto? Pero uno puede por lo menos visualizar o intentar visualizar cuáles son las soluciones del problema, es decir, cuál es el valor de mu, que para un dado valor de la temperatura y para un dado valor del número de partículas satisfacen esta ecuación. Lo puedo visualizar gráficamente con la construcción que hacíamos aquí, ¿cierto? Es decir, si paso convenientemente acá los factores al otro término y compañía, me muestro que, digamos, el problema, en última instancia, consiste en ver cuál es la intersección de la curva del polilogaritmo con un determinado nivel marcado en el eje vertical, dado por la densidad y por la temperatura. El problema de naturaleza matemática, es que el gráfico de esta función, de la integral esta, ¿cierto? Que es lo que está dado por la curva blanca aquí, se me termina en un determinado punto. La función esta no existe más allá de ese punto, más allá del valor de z igual a 1. Y esto me estaría diciendo que yo no tengo la libertad de fijar valores de la densidad y la temperatura tal que esta combinación esté por encima de ese valor y tener una solución para mi problema. Esa restricción es absurda, no puede suceder esa restricción porque no hay ninguna razón física por la cual un sistema como el que estamos tratando tenga un límite para la densidad o un límite para la temperatura. La conclusión de esa inconsistencia es que yo estoy metiendo la pata en algún punto de este desarrollo. La propuesta de Einstein es decir que la pata que estoy metiendo pasa por el hecho de que a medida que yo me acerco a este punto, estoy haciendo que el número de partículas que tengo en el estado fundamental diverja. Y eso está en contraposición con el hecho de que en la cuenta original que yo estaba haciendo, el estado fundamental está pesado por la densidad de estados con un 0. Entonces, la propuesta que hace Einstein para arreglar ese problema es separemos el estado fundamental de la densidad de estados. Es decir, consideremos separadamente la contribución del estado fundamental en esta cuenta para el número total de partículas. No voy a escribir el número total de partículas de esta manera, sino que lo voy a escribir de esta otra, que es decir, que el número total de partículas es las partículas que tengo en el estado fundamental, que de acuerdo a la distribución de Bose-Einstein están dadas por este número, es simplemente lo que está escrito aquí, más el resto, ¿cierto? Donde de hecho el estado fundamental, esta
contribución de acá no la tengo que tocar, la tengo que copiar directamente de lo que estaba haciendo arriba, porque de hecho en esta contribución de acá, en este número de partículas de acá, el estado fundamental está pasado con un 0. De forma tal de que, digamos, la propuesta es que esta es la forma correcta de considerar de escribir el número total de partículas. Las partículas que tengo en los estados excitados, que son las que están dadas por la densidad de estados tal como la tenía expresada siempre, más una contribución adicional que proviene entonces de poner explícitamente las partículas que tengo en el estado fundamental. Esto es completamente equivalente a escribir G como función de epsilon, no solo como la raíz cuadrada que tenía hasta ahora, ¿cierto? Es decir, tal como está escrita acá, sino que es la raíz cuadrada más una delta. Una delta en epsilon igual a 0, que es la que me daría, al meter adentro de esta integral, este término adicional. Es decir, la propuesta de Einstein es esencialmente cambiar la densidad de estado del sistema que estoy estudiando. ¿Sí? A la densidad de estados que tenía originalmente le agrego explícitamente y a la fuerza, si se quiere, una delta, que lo que me representa es ese estado de energía cero y que lo que me da es esta contribución al número de partículas. Lo que decíamos es que si yo ahora grafico en este gráfico justamente la contribución adicional esto es una contribución que diverge en z igual a 1. Entonces, la suma esta que estoy haciendo aquí lo que me va a dar es un gráfico que coincide, es decir, un gráfico que tiene dos contribuciones, ¿cierto? Por un lado tengo la contribución esta que se me acaba en z igual a 1, pero por otro lado tengo esta contribución que diverge en z igual a 1. Entonces, automáticamente solucioné el problema que tenía antes, es decir, el hecho de que no podía fijar cualquier valor de densidad y temperatura sobre este gráfico y obtener una solución del problema. Ahora siempre, para cualquier valor de esta cantidad, tengo efectivamente una solución para Z. Pero bueno, como les decía, esta historia no termina ahí, ¿cierto? Es decir, hay que decir bastante todavía, entonces eso es lo que vamos a hacer la vez que viene. La propuesta de esta de Einstein, como ustedes se dan cuenta, es sacada de la galera completamente, ¿cierto? Es decir, no hay ninguna razón suficientemente justificada, digamos, para haber hecho esta modificación de la densidad de estados. Así que la validez de esa propuesta, ¿de dónde sale? ¿De dónde podría salir la validez de esta forma de escribir las cosas que dice Einstein? De un experimento, efectivamente, ¿cierto? La forma en la cual uno tendría de verificar que esta propuesta que está haciendo Einstein es correcta es ver qué predicción resultan de esta propuesta, cosa que justamente es lo que vamos a ver la clase que viene, y después diseñar un experimento que permita verificar esa predicción. ¿Sí? Bueno, afortunadamente, gracias a que pasaron tantos años de que Einstein hizo esta propuesta, ya se hizo un experimento en el cual efectivamente se muestra que esta predicción es esencialmente correcta. Ya vamos a discutir la clase que viene en qué consiste ese experimento, porque no es un experimento nada trivial. De hecho, el experimento ese se logró hacer 75 años después de que Einstein hizo esta predicción. ¿Cierto? Es decir, las tecnologías asociadas al experimento, lo cual tiene que ver esencialmente con lograr la combinación adecuada de la densidad y la temperatura para situarse en la zona interesante, digamos, de este problema. La tecnología para lograr entonces esos valores de densidades y temperaturas requirieron esperar 75 años desde la predicción de Einstein para efectivamente estar en condiciones
de poder hacer el experimento y verificar que las predicciones que vamos a discutir en la clase que viene efectivamente ocurren en la realidad, de forma tal de que esta propuesta se puede considerar correcta. Si esto pasa para densidades altas y temperaturas bajas, ¿no hay desde el formalismo de la cuántica algo que avale también esa corrección? La pregunta es entonces si tiene sentido desde el punto de vista cuántico hacer esta modificación, ¿cierto? Dado que efectivamente uno tiene que ir a un límite donde los efectos cuánticos seguramente son muy importantes, ¿no? Esa es la pregunta. Desde el punto de vista de la cuántica, si uno quisiera, digamos, plantear este problema en un marco puramente cuántico, uno tendría que considerar que la densidad de estados está discretizada. En realidad, la densidad de estados, los estados accesibles a una partícula moviéndose en un volumen finito determinado, ¿cierto? Desde el punto de vista puramente cuántico, son los estados de energía accesibles a una partícula en una caja, ¿cierto? Eso es una de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, digamos, ¿no? O mejor dicho, es la solución de la ecuación de Schrödinger con un potencial determinado, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista cuántico, sí, esto tiene sentido, pero si uno quiere hacer esta cuenta puramente cuántica, tendría que considerar los estados discretos, ¿sí?, en el eje de energías que sabemos que efectivamente son las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Así que en ese sentido, sí, efectivamente, la cuántica me dice, si vos querés hacer bien esta cuenta, en realidad lo que tendrías que considerar son los estados discretos de energía que tengo a lo largo justamente del eje de energías. La propuesta de Einstein es algo así como un compromiso entre la visión clásica, que por otro lado es correcta en el límite termodinámico, en la cual uno representa todos los estados como una función continua, como una densidad de estados continua, pero con la condición de que además le agrego la contribución separada del estado fundamental. Es decir, considero el estado fundamental como una contribución discreta y a todo el resto de los estados como una contribución continua, ¿sí? Y esa forma de ver las cosas que me permite tratar al sistema en forma analítica, por lo menos en cierta medida en forma analítica, me permite hacer las predicciones, me permite hacer la predicción específicamente del fenómeno de condensación de Bose, que es una cosa que, bueno, tuvo que esperar algunos años, pero que finalmente pudo confirmarse experimentalmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo ya les previne, cierto, que este tema es pesado, definitivamente. Es lo más pesado que vamos a ver en este curso. ¿Está bien? Por otro lado, es interesante. Es interesante porque en particular porque tiene asociado también toda esta cuestión experimental, de la realización experimental de la condensación de Bose, que es, desde el punto de vista tecnológico, un logro importante, definitivamente. Desde el punto de vista teórico, se trata de un fenómeno muy peculiar que proviene de la combinación en realidad de dos cosas, ¿cierto? De la forma en que se comportan los bosones y de la forma en la que están distribuidos los estados de energía de determinados sistemas. Esto va a quedar claro la vez que viene, pero la existencia o no de la condensación de Bose depende crucialmente de la forma que tiene la densidad de estados. Y acá lo estamos viendo para un caso que es importante, partículas en 3 dimensiones moviéndose no relativísticamente, y es una situación en la cual efectivamente ocurre el fenómeno de condensación de Bose. Dependiendo de la densidad de estados, la condensación de Bose puede no ocurrir también. Así que, bueno, eso es algo que, ya les digo, va a quedar bastante claro la clase que viene y ustedes también van a hacer varios ejercicios donde se ve esa dependencia del fenómeno con la forma de la densidad de estados. De todas maneras, la idea básica es, en todos los casos, agregar en forma
forzada, si se quiere, la contribución del estado fundamental. Es decir, implementar esta propuesta hecha por Einstein. Bueno, seguimos la vez que viene.